gusto les explico. Son 2 participaciones. Una vencía más bien el 12 de marzo y esa era la primera participación. Luego la siguiente participación está para el 26 de marzo, que son como las 2 participaciones mínimas que pueden tener en el foro. Pueden participar más, ¿verdad? Si usted lo desea, puede comentar a los compañeros, puede ampliar su aporte, pero como mínimo se piden 2 participaciones, esa del 12 y la otra del 26. Cada una tiene el 50% para formar la nota total de ese foro. Entonces son como 2 aportaciones, ¿verdad? Si usted ya hizo la primera del foro que venció el 12, pues ya tiene ganado el 50% de esa actividad. Y luego faltaría nada más la participación del 26, que es el otro 50%. Pero digamos que por algún motivo no se pudo la del 12, pero sí hago la del 26, aunque sea, estaría ganando la mitad. Exacto, ajá. Sí se puede y estaría ganando la mitad de la nota de la ponderación final. Si gustan, hoy les comparto quizás para que estemos como más sabedores de quienes no estuvieron en la primera tutoría y así con gusto pues hacemos un resumen de las actividades y de las tareas evaluadas que tenemos en la asignatura. Si gustan, pues si es la mayoría que no estuvo en la sesión, yo con gusto este día les puedo hacer un resumen acerca de esas actividades para que tengamos todos claros cuáles serían como las actividades en esta clase. Así que me comentan en el chat si gustan, pueden colocar ahí si asistieron o si no asistieron. Y así yo veo pues si es la mayoría, entonces con mucho gusto hacemos como ese refresh. Liga, y disculpe, no sé por qué no puedo escribir desde mi teléfono con el chat. Carla Rauda, no pude asistir porque curiosamente vi que me chocó a la misma hora con otra materia que llevo. Ah, ok, perfecto, entonces ya tenemos. Ajá. Hasta para las de repaso, la otra es a las 7:30 y tal que la otra no me voy a conectar porque ya perdí una vez con usted. Ajá. Sí, mire, ya le extrañamos aquí. Vaya, entonces, no se preocupe, entonces, vaya, llevamos una, también dicen por acá, yo estuve en la tutoría con Elic Reinaldo, ok, vaya, perfecto, entonces ya llevamos 2, ajá, sí, Sofía, me acuerdo de Sofía, ella sí asistió, bien, hasta el momento llevamos entonces 3 y una que sí, ¿verdad? Y los demás me gustaría que comentaran también. Pero igual, en todo caso ya llevamos 3, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño resumen entonces puntualmente de sobre todo las actividades, las tareas, los porcentajes y la programación, ¿verdad? Para que pues todos tengamos claros en qué consistirá la materia. Voy entonces a compartirles mi pantalla para que podamos ir viendo la programación. Les voy a mostrar de paso también dónde está ubicada para que la puedan descargar y leer el manual de orientaciones académicas, que es en sí donde nos basamos para poder
desarrollar, ¿verdad? Toda lo que es la asignatura. Así es que en este momento les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si pueden ver. Tengo acá ya la pantalla de la plataforma de la universidad. Me confirman si lo pueden ver. Sí. Buenas noches, sí se ve. Ah, buenas noches, muchas gracias. Vale, entonces nos vamos a inicio. Permítame. Perdón, aquí en inicio, luego está la presentación y luego la introducción. Aquí en la introducción, sí, ya podemos descargar el programa académico de orientaciones académicas. Incluso ustedes lo pueden descargar y tenerlo ahí en su computadora para que puedan estarlo consultando. Me voy a ir directamente a la parte de las evaluaciones. Vaya, tenemos así. Tenemos el foro académico sobre fundamentos del currículo, ¿verdad? Este foro es del que hemos estado conversando y que está dividido en aportes, la del 12 y la del 26. Esas dos aportaciones representan el 15% de la nota global, es decir, 1.5 de la nota global. Por lo general, yo siempre les recomiendo que aunque ustedes sientan que va, el 15%, pero un 15% o 1.5 de la nota, pues hace la diferencia a la hora de tener los promedios generales. Así que les recomiendo que no pierdan ninguna actividad. Luego, la siguiente tarea sería el cuadro comparativo sobre modelos curriculares. Fíjense que las actividades están bien dosificadas, es decir, que no son como extensas, ¿verdad? Así en cantidad, sino más bien en calidad y sobre todo en la comprensión de los aprendizajes, en este caso los modelos curriculares. Entonces aquí lo que vamos a hacer es un cuadro en donde vamos a comparar los diferentes modelos curriculares que existen, que por supuesto los vamos a estar viendo en el libro de texto, vamos a estar ampliando la temática en las tutorías, así que desde ya les animo para que no se las pierdan ninguna de las tutorías, ya sea en ambas, ¿verdad? En las tutorías de sábado como también en las de refuerzo, para que podamos ir teniendo como mayor claridad en las temáticas. Entonces, esto equivale al 15% también, es decir, 1.5 de la nota global. De ese 10, esto equivale 1.5. Luego tenemos una prueba ordinaria que equivale al 20%. Ahí vamos a estar viendo todos los que son los conceptos, la terminología, la definición de enfoque curricular, de modelo curricular, de los fundamentos del currículo, toda esa parte temática o teórica, ¿verdad? Que es importante llevar tanto la práctica, que han sido las dos actividades anteriores, como la teoría, que es lo que se estaría evaluando en esta prueba ordinaria. Esta tiene el valor del 20%, es decir, 2 puntos de la nota global. Con eso, con estas tres, digamos, ya tendrían ustedes ganado 5 puntos de su nota global. Luego, la siguiente actividad es un análisis del diseño curricular de programas y planes de estudio. Estos análisis son bien importantes ya que ellos nos permiten identificar las características propias de los diferentes programas y los diferentes planes de estudio que existen. Entonces, esto tiene igual un valor del 15%, o sea, 1.5 de la nota global. Y finalmente, una evaluación curricular de programas y planes de estudio. Aquí yo les decía que esta parte me parece bien interesante, esta actividad, porque en ella se concretiza todos los aprendizajes que hemos ido viendo a lo largo de la asignatura. Es decir, que es como una especie de proyecto integrador. Eso es como demostrar los aprendizajes que usted ha tenido a través de realizar una evaluación curricular de programas o de planes de estudio. Yo les hacía el comentario en la sesión de que esta actividad que ustedes van a realizar ahorita, como es una tarea, como aprendiendo,
pues ahí van a conocer muchos elementos de las etapas, el proceso de cómo se evalúa curricularmente un programa. Y pues les comentaba a quienes nos acompañaron el día sábado que esto, a pesar de que ustedes ahorita lo van a hacer como un ejercicio, pero afuera, ya en el campo profesional, en el campo educativo, y yo que pues gracias a Dios tengo la oportunidad de estar en un ambiente de diseño curricular, les puedo decir que esa tarea que ustedes van a hacer afuera, si ustedes la aprenden a hacer bien, afuera en el ámbito educativo, es muy bien, tiene, ¿cómo les puedo decir? Es muy bien remunerado, ¿verdad? Ese trabajo que hoy ustedes van a aprender como un ejercicio, como una actividad, pues ustedes lo van a ver así, ¿verdad? Como una actividad. Pero afuera, cuando ustedes ya se pues formen, que ya hace que están casi a un pasito de graduarse, ese trabajo usted puede trabajar por consultorías y realizar una evaluación curricular y es muy bien remunerada en el ámbito ya académico, profesional, ¿verdad? Así es que les recomiendo aprenderlo muy bien, las etapas, los procesos de cómo se realiza esta evaluación curricular. Ahora bien, no sé si en esta parte tienen algunas consultas o inquietudes. No, Liz. Va, excelente, muy bien. Entonces ahora nos vamos a ir de una sola vez a la parte de la programación, para que así tengamos también claro cuáles serían como las actividades. Va, ya vimos qué actividades, los porcentajes en qué van a consistir, pero también ya identificándola con las fechas, ¿verdad? De cuándo nos va a corresponder. Entonces ya tuvimos la primera tutoría virtual que fue el sábado 6 de marzo de 8 a 10 y la primera actividad, como les decía, el foro académico, la primera participación de este foro académico finalizaba el viernes 12 de marzo, antes de las 11:50 en la plataforma. Es decir, que ahorita ya se cerró, ¿verdad? Y esto equivalía al 50% de la nota global de esta tarea, que es decir, de la tarea que este foro vale 1.5. Entonces, la mitad de ese 1.5, la mitad de ese 15%, se tenía con la primera participación en el foro. Luego pues tenemos la tutoría de repaso, que es en la cual nos encontramos en este momento, martes 16 de 7 a 8, igual les decía, no es todos los martes, sino que las fechas que están indicadas acá es que vamos a estar teniendo las tutorías de repaso. Luego la tutoría virtual 2, que la vamos a tener este próximo sábado 20 de 8 a 10. Y aquí viene la segunda parte del foro, que es la segunda participación, ¿verdad? El otro aporte que ustedes van a dar a ese foro, que tiene como fecha límite el viernes 26 de marzo, es decir, la próxima semana, y antes de las 11:50. Siempre yo recomiendo que no esperemos hasta el último minuto, ¿verdad? 11:49 para hacer el aporte, porque a veces pues hay varios tratando de ingresar a la misma hora, al mismo tiempo de todas las diferentes sedes, entonces la plataforma como que se satura. Así es que yo les recomiendo, si lo pueden hacer en el transcurso del día, por la mañana, pues sería magnífico para que así no tengan ningún inconveniente, ¿verdad? Para poder enviar su participación al foro. Y luego pues vamos a entrar a un periodo de vacación del 28 al 5 de abril. Este es un periodo para que renovemos energía, pueda compartir con su familia, ¿verdad? Entonces, esta primera parte prácticamente ahora ya lo que tendríamos pendiente serían estas dos, la tutoría y la segunda participación en el foro. Luego pues nos vamos de vacaciones y luego regresamos hasta el martes 6 de abril, que es donde vamos a tener la tutoría de repaso número 3. Igual sería en en ese mismo horario de 7 a 8 de la noche, que es lo que se acordó con todos los compañeros en la sesión. Y pues de igual forma, si alguien tiene algún inconveniente o algo, pues vamos a estar publicando también el link para que puedan ver la tutoría de repaso.
Luego la siguiente tutoría virtual, la número 3, sería el día sábado 10 de abril, siempre de 8 a 10 de la mañana. Y luego nos preparamos para la prueba ordinaria, que la estaríamos realizando entre el 13 al 16 de abril. Aquí vamos a especificar, ¿verdad?, en la fecha exacta que nos correspondería a nosotros realizarla. Luego, la segunda actividad evaluada ya sería la prueba ordinaria número 1. Sí, la prueba ordinaria número 1, que ya sería el sábado 17 de abril de este año, ¿verdad? De 3 a 5. Recordemos que tenemos ese margen en donde podemos ingresar para poder realizar esta actividad, ya que pues la plataforma también está habilitada para otros cursos, otras actividades, otras carreras, y pues en este lapso de tiempo es en donde nos corresponde a nosotros ingresar. Luego tenemos el parcial diferido, que en un dado caso, ¿verdad?, por algún motivo usted no puede realizarlo el sábado 17, entonces puede solicitar mediante un correo al coordinador, a la coordinadora, perdón, para que le pueda autorizar un parcial diferido el día sábado 24 de abril de 10 a 12 de la mañana. También la próxima tutoría de repaso, que sería el 4 de mayo, también la vamos a estar haciendo de 7 a 8, anótelo ahí en su agendita o en algún lugar que tenga visible. Y luego tendríamos la tutoría 4, que sería el día sábado 8 de mayo de 8 a 10 de la mañana. Luego tenemos la tercera actividad evaluada, viernes 14 de mayo, que sería ya la del cuadro comparativo sobre los modelos curriculares. Es decir, que ustedes lo pueden ir incluso preparando, ¿verdad? Ir leyendo, ir armando cómo será su cuadro comparativo, y la fecha de entrega es del 14 de mayo, antes de las 11:50 siempre. Luego tenemos una quinta tutoría de repaso, que sería martes 18, siempre de 7 a 8, la tutoría virtual 5 de sábado 22 de 8 a 10. La cuarta tutoría, la cuarta actividad evaluada, que sería el análisis del diseño curricular de programas y planes de estudio, el viernes 28 de mayo. Y finalmente nuestra sexta tutoría de repaso, que sería el martes 1 de junio. Y luego la tutoría virtual número 6, que también ahí estaríamos cerrando, finalizando con las tutorías, que sería el sábado 5 de junio. Es decir, que son 6 tutorías de repaso y 6 tutorías oficiales, digamos, los días sábados. Y luego pues ya nos quedamos únicamente con la quinta actividad evaluada, que sería la evaluación curricular de programas y planes de estudio. Esto vamos a aprender bien cómo se hace todo este proceso, y va a necesitar ver desde las primeras temáticas hasta la última, y eso le va a permitir poder realizar una evaluación curricular. Luego vamos a hacer una revisión del avance de la actividad sobre la propuesta del diseño de innovación curricular en matemática. Es decir, antes de entregar esta actividad, vamos a hacer una revisión previa, en donde vamos a ir viendo cuáles son los avances que se tienen, las dudas que se tengan de esta actividad, previo a que ustedes la puedan subir a la plataforma y ya pues se les brinde una nota exacta, una nota final. Luego esta actividad la van a estar subiendo, cargando a la plataforma el miércoles 23 de junio. Propuesta de diseño de innovación curricular en matemáticas, antes del 11:50 en la plataforma. Y pues finalmente el examen de suficiencia. Yo espero que ninguno de ustedes pueda necesitar ese examen, ¿verdad? Que es prácticamente cuando hemos obtenido una nota de 5 como mínimo, de 5.49, me parece, 5.9, y pues no nos da para la nota mínima final de asignatura, que es el 6, ¿verdad?
Entonces se hace un examen de todas las temáticas, de lo que se ha visto a lo largo del ciclo, para poder promediar la nota final y ver si de alguna manera con ese examen logra llegar a la nota mínima, que es de 6. Pero yo siempre les recomiendo no esperemos, ¿verdad?, a hacer uso de este recurso, aunque está disponible, pero podemos obtener una nota mucho más alta si pues dedicamos el tiempo necesario y la disciplina, ¿verdad?, para poder realizar las actividades que tenemos. Bien, ahora sí. Antes de continuar, me gustaría escucharles, saber si tienen alguna consulta, qué les ha parecido, si tienen alguna inquietud, con gusto lo vemos. ¿Alguien tiene alguna consulta o quedó claro? Sobre las actividades sí me queda claro. Y sobre todo el material de la plataforma lo he estado revisando y me parece bastante interesante. Los videos, a pesar que pues son de Argentina y todo eso, se pegan bastante a la realidad de nosotros en cuanto a los temas. Sí, así es. Bueno, qué bueno que le ha parecido interesante. En estos temas de diseño curricular y todo esto, hay muchos países que nos llevan cierta ventaja, sobre todo España, ¿verdad? Que ellos tienen también México. Ellos tienen como bastante camino recorrido en comparación de El Salvador en cuanto a la parte de sistemas educativos y a la parte sobre todo del diseño curricular y la evaluación curricular. En nuestro país, ¿verdad? Existe un sistema educativo que tiene como documento, como ente regulador, un programa que fue elaborado ya hace varios años, quizás, bueno, muchísimos años, y pues es necesario actualizarlo. Muchas veces los colegios, las escuelas, los sistemas educativos públicos, bueno, incluso los privados se deben regir por esos documentos curriculares. Sin embargo, no están del todo actualizados. ¿Y por qué no se han actualizado? Pues porque en el país hay o no han existido suficientes profesionales o especialistas en el área del currículo. A estas personas expertas en el currículo se les llama currículo. Entonces ellos se encargan de elaborar planes y programas educativos, ya sea a nivel nacional, a nivel institucional o a nivel microcurricular, que es del aula, ¿verdad? Durante el transcurso de la sesión, durante el transcurso de la clase, vamos a estar viendo los diferentes niveles o ámbitos de actuación o niveles de concreción del currículo. Entonces, les adelanto, ¿verdad? Para que pues nos vayamos familiarizando con la temática. Existen 3 niveles. El primero es el nivel macrocurricular, que es en donde entra una formación a nivel nacional, a nivel de país. Y esto ya entrando en materia, ¿verdad? De nuestro tema, de nuestra clase. Luego está el nivel mesocurricular, que es un nivel intermedio, donde estamos hablando de la creación de programas educativos a nivel de institución, es decir, a nivel de las instituciones públicas o privadas. Es una planificación a nivel mesocurricular. Y luego existe otra planificación del currículo que es a nivel microcurricular, o se llama también del aula, planificación del aula. ¿Por qué se le llama así?
porque ya no estamos planificando ni para el país entero, ni tampoco para toda una institución, sino que estamos planificando a nivel de aula. Es decir, esa planificación microcurricular es la que realiza el docente. En este caso, ¿verdad? La carrera que pues tiene ese énfasis, ¿verdad? Que es en la enseñanza, ¿verdad? En la enseñanza. Entonces, es posible que algunos de ustedes estén interesados en ejercer la docencia y pues es importante que conozcan también la forma de planificación, de realizar una planificación curricular, una planificación didáctica a nivel de aula, a nivel microcurricular. Entonces, ahí vamos a estar también durante la sesión viendo la forma de cómo planificar a nivel de aula o a nivel microcurricular. Entonces, esto básicamente es como una introducción. Quería hacerles esta introducción. Sé que ya algunos empezaron a leer y quienes no, pues animarles, ¿verdad?, a dar lectura a las primeras temáticas del libro que tenemos de texto, que es el de Fundamentos del Currículo, que ahí precisamente iniciamos definiendo qué es el currículo. Por ejemplo, no sé si ya algunos han logrado realizar una lectura previa de las primeras páginas del libro o a través de lo que han ustedes podido estar leyendo de los documentos que se tienen en la plataforma. Y si tienen, o al menos, ¿verdad? Si no no han tenido la oportunidad de poder dar lectura, no sé, me gustaría conocer qué idea, por ejemplo, tienen acerca de una palabra que van a escuchar mucho en esta clase y que de hecho lleva el nombre, la asignatura, esa palabra. Por ejemplo, ¿qué es o qué idea les viene a ustedes cuando decimos currículo o curricular? ¿Qué idea se les viene? Hay quienes incluso lo han confundido con el currículum, que es cuando uno va a solicitar trabajo, ¿verdad? Pero ese no es el currículum del que estamos tratando y del que se va a tratar esta asignatura. Así que me gustaría escucharles alguna idea o alguna noción. Una noción es como una idea vaga que tengamos acerca de lo que significa currículum. Currículum. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, adelante, Sofía. Sí, bueno, de mi parte entiendo que el currículo, perdón, es una planificación que se hace de los planes de estudio que se hacen acerca de las asignaturas y ahí se van seleccionando los contenidos, los objetivos, la metodología en la que se va a contener esa asignatura solamente. Excelente, excelente, muy buen aporte, Sofía. Muchas gracias por compartirnos su visión de lo que es el currículo. Y en efecto, ¿verdad? Es justamente organizar la enseñanza. ¿Cómo vamos a desarrollar una enseñanza? ¿Cómo vamos a organizar un ciclo formativo, un ciclo en donde se va a interactuar y se va a hacer una mezcla entre enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, justamente es eso. Pero me gusta escuchar otras participaciones. ¿Alguien más? ¿Qué idea tienen acerca de lo que es el currículo? Buenas noches, sí, el currículum, bueno, la noción que tengo es que es una serie de como dijo Sofi, de contenidos, de temas de estudio. Lo que me llama la atención, que la forma que nutre esos contenidos que va a estar dentro del currículum, lo hacen como agarrando información de las fuentes. Ahí decía el video que el ser humano, la sociedad, incluso la misma economía de ciertos países pueden servir como insumo para ver qué contenido van a poner en el diseño curricular. Eso me llamó mucho la atención. Excelente punto, excelente. Sin duda, un currículo se elabora a partir del contexto y de la realidad en la cual va a ser desarrollado. Entonces, en este sentido, no podemos elaborar un programa, un plan de estudio
sin tener en cuenta las necesidades, intereses, problemas de los estudiantes, sin tener en cuenta la condición sociocultural de los que van a ser estudiantes, las condiciones económicas, las condiciones políticas inclusive, se deben tener en cuenta, se deben tomar en cuenta y se deben tener presentes a la hora de elaborar un currículo. Por ejemplo, muchas veces en nuestro país, en nuestro sistema educativo, ha adoptado currículums diseñados para otro país. ¿Qué ocurre? Puede ser que de alguna manera lo podamos ir adaptando, pero muchas veces porque el contexto, la realidad para la cual fue diseñado ese currículo difiere de la nuestra, a veces, no digo siempre, pero a veces los resultados no son los esperados. ¿Por qué? Porque la realidad en la cual se va a desarrollar el currículo es muy diferente. Imagínense que yo como docente, yo les voy a hacer así un ejemplito sencillito para que me lo comprendan lo que les acabo de mencionar. Imagínense que yo como docente, digamos, yo soy docente de acá del área metropolitana de San Salvador. Entonces yo planifico mi clase, mi currículo, y entonces yo lo voy a ir a enseñar allá a un lugar remoto. Por ejemplo, allá en una isla, en nuestro país tiene varias islas, una de ellas es pues la isla Tasajera, digamos. Entonces está en un contexto totalmente diferente al contexto que yo pudiese encontrar en una región diferente. Por ejemplo, yo como docente puedo decir, bueno, que los estudiantes pues tengan a la mano su libro de texto, que los estudiantes pues tengan, que puedan hacer que puedan grabar un video, que los estudiantes, pero la realidad en ese lugar puede ser muy diferente, puede ser que no, los estudiantes no tengan acceso a un celular que pueda grabar video, puede ser que no tengan acceso a red, a conectividad, puede ser que las condiciones no se presten para eso, puede ser, bueno, una serie de cosas. Entonces yo debo conocer el contexto, la realidad de los estudiantes a quienes se les va a impartir, digamos, ese currículo, con quienes se va a trabajar en ese currículo. Entonces, así es como también para elaborar un currículo a nivel nacional se debe de tener presente las condiciones, estas que justo mencionaba Carly, las condiciones sociales, las condiciones económicas, políticas. Usted no puede crear un currículo desde el escritorio, nosotros así le llamamos, no podemos crear un currículo desde el escritorio. ¿Qué quiere decir eso? Sin conocer la realidad. El profesor debe estar en contacto con los estudiantes y debe conocer su realidad, debe conocer cuáles son sus fuertes, cuáles son las limitantes, para que puedan adaptar y adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que al final pues resulte en alcanzar las metas y los objetivos educacionales que se hayan propuesto. Así que sí, muy buen aporte, Carly, muy buen punto el que ha tocado. Sin duda lo necesita inmensamente. La elaboración del diseño curricular necesita conocer el contexto y la realidad. Y también ahí otro aspecto de agregar son los fundamentos, que eso es otro de los primeros temas que vamos a estar viendo, que también son los fundamentos sobre qué está basado el diseño curricular. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Así que excelente participación. ¿Quién más quisiera aportar alguna idea que tenga acerca de lo que es el diseño curricular? O la palabra currículo. Adelante, no tengan pena, que aquí todos estamos aprendiendo. No Buenas tengan noches, licenciada. Adelante, buenas noches. Quisiera aportar algo acerca del currículo. Claro que sí.
los objetivos, metodología, recursos, pero algo que me llama la atención dentro del currículo es el proceso de evaluación. Casi siempre cuando se quiere medir un aprendizaje, la evaluación se queda puramente en algo sumativo. Dentro del currículo se persigue un número, pero dejamos de lado esa evaluación formativa, que la formativa vendría a darnos el parámetro para saber realmente qué está aprendiendo del currículo, dentro de ese currículo, qué está aprendiendo el estudiante, para luego poderle adjudicar una nota numérica. Y otra cosa que me llama la atención es que en un aula pues existe una diversidad de estudiantes y el currículo de nuestro país no hace distinción. Y los recursos didácticos, por ejemplo, la bibliografía, los libros SMATE, dan una sola pauta educativa, pero le dejan al docente que él contextualice y acomode el planeamiento didáctico para que los diferentes estudiantes que tienen los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, el docente tenga la capacidad, por decirlo así, de poder hacer un planeamiento didáctico que vaya acorde a la necesidad personalizada de cada estudiante. Pero creo que el Ministerio de Educación, como parte de ese currículo nacional, tendría que meter manos y poder hacer literatura especial para que el docente tenga a la mano bibliografía que pueda utilizarla en esos diferentes momentos para atender esa diversidad educativa. Pienso de que hay cierto vacío ahí dentro del currículo. Gracias, licenciada. Excelente, excelente participación, muy buen punto el del que nos comparte. Veo en su participación dos aspectos muy relevantes que me llaman la atención. El primero es el que usted mencionaba acerca de los aspectos formativos, y justamente el currículo está basado en los pilares de la educación, que son el saber conocer, que es la parte donde se centra en brindar un conocimiento al estudiante, en que él sepa la parte teórica, toda esa parte de conocimiento. Luego está el saber ser, que es la parte precisamente que mencionaba el compañero, la parte formativa, que es ahí donde se le debe enseñar al estudiante a saber ser como persona, saber ser como amigo, como vecino, como compañero, cómo comportarse en relación a sus semejantes, en relación a quienes le rodean. Entonces el currículo no solamente debe enfocarse en llenar al estudiante de conocimientos y de que memorice teoría, normas, reglas. Eso está muy bien y eso es bien importante, pero igual de importante es la parte actitudinal, es la parte formativa, en donde enseñamos a los estudiantes a tener buenas relaciones interpersonales, a relacionarse bien. ¿Saben por qué? Y aquí darles un pequeño ejemplo. Cuando esta parte formativa no se potencia, tenemos profesionales ya formados que saben muy bien su disciplina, que conocen muy bien la parte de la disciplina, del área en la cual fueron formados. Pero ¿qué ocurre cuando no se le forma esa parte actitudinal, que se convierte en un profesional ya en el ámbito ya laboral? Esta persona tiene problemas para relacionarse y trabajar en equipo. Hoy por hoy, la mayoría de trabajos en el ámbito profesional son trabajos multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que usted va a estar trabajando con un abogado, con un ingeniero, con un arquitecto, diferentes profesiones. Entonces, esta persona, usted
tiene que aprender a saber relacionarse, convivir y compartir y brindar aporte a este equipo multidisciplinario. Pero ¿qué ocurre? Y eso lo hemos visto en casos así reales, ¿verdad? De que muchas veces estas personas son muy capaces, son muy intelectualmente, tienen todo el potencial, pero ¿qué ocurre? Que no saben relacionarse con las demás personas a su alrededor. Eso lastimosamente habla mal del profesional, porque pues no tiene ese componente que llamamos integralidad, que es alguien que es integral, que no solamente tiene la parte de conocimiento, sino que también tiene la parte actitudinal formativa. Y el otro pilar de la educación es el saber convivir. Saber ser y saber convivir van de la mano. Entonces, es saber relacionarse con los demás. Ese es otro de los pilares de la educación. Es decir, que no podemos hacer educación si no nos basamos en esos pilares. Y el siguiente pilar es aprender a aprender. Entonces, ahí nos están formando a que tengamos una mente dispuesta, una actitud abierta para poder recibir nuevos conocimientos, nueva información, nuevos aprendizajes para la vida. Entonces, ese aspecto es bien importante y quizás antes de pasar al siguiente punto que observé en su participación, quiero mostrarles como un ejemplo, ¿verdad? Siempre acá dentro de nuestro mismo programa, para que podamos verlo cómo es que está reflejado, porque acá también nos compartía el compañero la parte de la evaluación y me gustaría que viéramos este ejemplo siempre en nuestro programa de orientaciones académicas, que es el que se tiene para esta asignatura y para todos, ¿verdad? Es un mismo formato para las diferentes asignaturas, al menos que se sirve en la Universidad de El Salvador. Tenemos los criterios de evaluación del curso y aquí vemos que se divide en dos. Y fíjense que principalmente aparece primero, ¿verdad?, la parte de los aspectos formativos. ¿Qué quiere decir? Que la evaluación no está únicamente centrada en ver cuánto usted sabe, cuánto conocimiento, cuántas tareas, qué nota usted se sacó, sino que también se están evaluando aquellos aspectos de tipo actitudinal o llámese formativo, que viene siendo casi lo mismo. Entonces, son aspectos muy propios de la persona, son aspectos, son comportamientos, son conductas, son actitudes, pero que también son aspectos de evaluación. Estas evaluaciones incluso tienen sus propios instrumentos, ¿verdad? No es lo mismo evaluar la parte cognitiva, la parte sumativa, como por ejemplo, si yo quiero evaluar la parte cognitiva en un estudiante, cuánto él sabe, cuánto él conoce, ¿qué hago? Utilizo un instrumento de evaluación que se llama un cuestionario o un examen o parcial. Así, de esa manera el docente te sabe evaluar o puede evaluar lo que el estudiante conoce. Pero ahora bien, por ejemplo, si yo quiero evaluar la parte, digamos, que él ejecute, que él haga algo, eso se llama la parte procedimental. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo puedo hacer una rúbrica. Es decir, que puedo, o incluso una guía de observación, puedo hacer incluso una lista de cotejo, en donde yo puedo ir viendo o evaluando lo que el estudiante vaya realizando. Por ejemplo, a mí me gusta poner ejemplos para que pues nos vayamos quedando un poquito más claro. Por ejemplo, los estudiantes de cirugía dental, es decir, los que están estudiando para ser odontólogos. Ellos es tan importante el conocimiento como la práctica. Por ejemplo, si un estudiante, si yo estoy enseñando a estudiantes de cirugía dental, me gustaría que ellos sepan cómo extraer una muela, el procedimiento para extracción de una molar. Entonces, él puede saberlo, ¿verdad? Y me puede decir el paso a paso 1, esto, paso 2, lo otro.
Ahora bien, ¿con eso será que el estudiante ya puede extraer una muela? ¿Será que yo como profesor me puedo quedar satisfecha y decir, no, si ya me repitió de memoria los pasos para la extracción de una muela? ¿Eso garantiza que el estudiante lo puede hacer? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Hola, hola. Hola. Hola chicos, ¿están ahí? Yo sí, pero ahorita no escucho muy bien porque voy en el carro. Bueno, digo de que que solo con leer y memorizar las instrucciones, ¿verdad? Ya uno podía sacar la mala. Ajá. Yo ¿Será digo que suficiente no, para el docente? la práctica, Ujú. porque siempre hay detallitos. Exacto. Hay cosas que, hay unas cosas, me acuerdo que vimos en una materia que se llamaba currículum emergente, ¿verdad? No sé si tiene relación, porque hay cosas que ya en la práctica salen Exacto. y forma parte de lo mismo proceso de aprender las instrucciones que a uno le dan, ¿verdad? No sé. Así es. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, justamente lo que decía la compañera, no se puede solamente quedarse el docente, ¿verdad? Porque como ustedes esperamos en un futuro que ustedes dentro de sus posibilidades laborales y está también el ejercer la docencia, no se queden solamente con la parte cognitiva, es decir, no, ay, no porque un estudiante me contestó 10 en el parcial es porque él sabe, no. Usted también tiene que aprender a evaluar la parte, se llama la parte procedimental. Procedimental. Entonces, ¿qué significa eso? Que entonces yo voy a llevar al estudiante a un laboratorio y le voy a pedir, ahora bien, que ya me dijo los pasos para extracción de una muela, vamos a irlo realizando, claro, con la supervisión, por supuesto, ahí del especialista, e irlo practicando, ¿verdad? ¿Y cómo lo puedo evaluar? A través de una lista de cotejo, a través de una rúbrica de evaluación, para ver si en efecto el estudiante va cumpliendo los procedimientos. Ahora bien, la parte formativa. Esta parte formativa es más difícil de evaluar. ¿Por qué? Porque como ve usted, son cosas que no se logran ver, no hay una simple percepción, ¿verdad? No son visibles, no son perceptibles. ¿Cómo ve usted qué tanto un estudiante es amable, por ejemplo? Usted no puede evaluar eso porque no lo ve. ¿Qué tanto es esa forma también de evaluación, que aunque es más difícil, ¿verdad? Evaluar la parte formativa, sin embargo, también existen instrumentos de evaluación justamente especializados para evaluar la parte formativa. Por lo general se conocen como guías de observación. ¿Cómo se evalúa la parte formativa? A través de la observación. Sí hay instrumentos tanto para evaluar la parte cognitiva, la parte sumativa, procedimental, pero también existen instrumentos para evaluar la parte formativa. Y en este caso, pues quería ponerles este ejemplo de nuestra materia, que como les digo, está en todas las materias de la universidad, o sea, los dos aspectos, ¿verdad? El formativo y el sumativo. Ahora, cada asignatura en la U pues evalúa diferentes cosas. Pero para este caso, la parte formativa, por ejemplo, evaluamos la participación respetuosa durante las jornadas, ¿verdad? Aquí todos estamos aprendiendo, aquí todos nos podemos equivocar, no hay ningún problema y debemos ser respetuosos con las aportaciones de los compañeros, ¿verdad? Podemos incluso disentir, es decir, tener una opinión diferente, pero podemos decirla con mucho respeto, ¿verdad? Luego, otro aspecto formativo es la asistencia a tutorías, entrega de tareas, la claridad y la coherencia en las aportaciones escritas. Son aspectos más de actitud que es sumativo. La parte sumativa, pues ya son las notas, todo eso, ¿verdad? Los aciertos o equivocaciones en un test, por ejemplo, en las pruebas escritas, etcétera. Entonces sí se evalúan ambos aspectos. Es como un ejemplo de cómo se pueden evaluar ambos aspectos, lo que decía el compañero ahí. También otro de los aspectos que él mencionaba, que me pareció también bien interesante, es la parte del sistema educativo debe también proporcionar los recursos y los materiales para que el docente pueda desempeñar
una labor excelente de acuerdo a las características de cada uno de los estudiantes. Eso me pareció muy valioso, en virtud que sí, ¿verdad? El docente debe contar con todos los recursos, materiales, didácticos, etcétera, a la mano, recursos, incluso material bibliográfico, para poder atender a la diversidad. ¿Por qué esta tarea se le delega al docente? Porque ¿quién es el que está más cerca del estudiante? Los diseñadores curriculares, que son los que hacen los programas, los directivos, las personas que están en la administración de la educación. ¿Será que ellos conocen más al estudiante o el docente? Entonces, por el hecho de estar más cerca del docente de los estudiantes, es que debe proveerle todos los recursos, todos los materiales, todas las herramientas que él va a utilizar para poder atender a la diversidad de estudiantes. Porque cada estudiante es un mundo. Aquí todos aprendemos, yo creo que les mencioné en la tutoría también, que todos aprendemos de diferentes formas. Algunos son más auditivos, ellos únicamente con escuchar, por ejemplo, esta sesión, ya la logran asimilar. Otros son más visuales, pues que necesitan a lo mejor ver un video, una imagen, un gráfico, para que el aprendizaje quede como más consolidado. Otros son más kinestésicos, que necesitan como por ejemplo hacer dinámica, saltar, brincar, para que exista un aprendizaje más productivo. Entonces, el docente debe estar preparado y capacitado para atender a la diversidad de estilos de aprendizaje que se tienen. Bien, ¿alguien más tiene alguna aportación o alguna duda? Ya casi vamos a ir cerrando esta sesión. Increíblemente ya casi se nos va el tiempo, pero creo que ha sido de mucho provecho. Yo la verdad no he sentido el tiempo, pero agradezco de verdad las participaciones y los aportes, y me gustaría, si hay alguien más tiene alguna consulta u otro aporte en particular. Solo un aporte hoy que estaba diciendo sobre que muchas personas aprendemos de formas diferentes. El enfoque que usted le da se parece mucho, o quizás es el mismo de las inteligencias múltiples, ¿verdad? Tiene que conocer las que tiene en el aula como maestro para escoger la mejor forma para captar la atención. Porque fíjese que a nivel personal, yo no soy maestra ni nada, pero estoy haciendo las horas sociales. Ayer empecé a dar mis primeras tutorías con niños de primer grado. Entonces, sí, Gran reto. sí, horrible, pero descubrí que al niño se le tiene que hablar, como le digo, con amor. No se le tiene que hablar de una misma forma como me dirigirían a un niño un poquito más grande, porque cuando al niño se le explican las cosas más despacio, sin prisa, porque hay unas mamás que nos acompañaron que quería que el niño ya saliera sumando, restando y multiplicando en una sola clase. Entonces el niño, al sentir que le quitan o le dan la confianza de expresarse, de tomarse su tiempo para agarrar el lápiz, para hacer el cálculo. Entonces, o sea, ahí a lo que vengo a dar yo es que todos tenemos como un lado, pues, y ese lado, como maestros, tenemos que detectarlo en nuestros alumnos, ¿verdad? Y es lo que cuesta hoy en día. Así es, exactamente. Fíjese que justamente esa habilidad para poder conocer e identificar las necesidades de los estudiantes es una destreza que el docente pues debe tener como bien afilada, como decimos, para poder conocer, identificar las características particulares de los estudiantes, conocer cuáles son las fortalezas de algunos, cuáles son las debilidades en otros, porque no todos somos buenos en todo. Cada quien es bueno en un área específica. Puede que yo no sea muy buena para matemáticas, pero puede que sí sea muy buena para lenguaje, que sea muy buena para la estadística, etcétera, ¿verdad? Cada quien tiene un área en la que es experto, un área que es muy afín, que tiene mucha facilidad, y otra que a lo mejor se le dificulta. Y es un reto para el docente lograr identificar esas fortalezas y
reto, digamos, que puede tener el estudiante. Y sin duda, en el ejemplo que nos ha dado de primer grado, créame que ahí, bueno, en el ámbito educativo, le voy a saber decir, todos sabemos que la docente o el profesor que está en primer grado, ese profesor se estrena como profesor o profesora estrella. Porque en primer grado se aprende de todo. Ahí de verdad que usted se aprende a ser docente. Ahí hace su maestría prácticamente. Porque los niños mismos le van enseñando a uno acerca de cuáles son sus necesidades y el docente se las va identificando, las va logrando ir identificando. Entonces es una experiencia muy bonita, la felicito y la animo a que siga adelante y qué bueno que ha logrado detectar también esas características diferentes en cada uno de los estudiantes. Ese es un indicador de un buen docente, ¿verdad? No, hay una teoría que dice que el docente no puede verlos a los estudiantes como todos por igual. Hay equidad, ¿qué quiere decir? Dar a cada uno lo que le corresponde. Entonces, no podemos ver a los estudiantes como una sola tanda, ¿vea? Todo el mundo aprende igual, todo el mundo es bueno en todos. No, se llama educación estandarizada y ese es un error. Entonces, el docente debe tener la habilidad de poder identificar las fortalezas y las debilidades de cada uno de sus alumnos. ¿Para qué? Para fortalecer aún más esas áreas que él tiene, que es diestro en ellas, y ayudarle a superar aquellas dificultades o necesidades de aprendizaje que él pueda tener. Así es que, chicos, jóvenes, señoritas, caballeros, tenemos un gran reto en el área educativa, en el área pedagógica. Los que tengamos la oportunidad y el privilegio de ejercer la docencia, pues es un reto, pero a la vez es una profesión que se disfruta y que trae mucha satisfacción. El lograr que un estudiante crezca, aprenda, eso es una enorme satisfacción. En lo personal, creo que ese es mi mejor pago, que un estudiante pues logre desarrollar todo su potencial, que alcance sus metas, que continúe sus estudios, que se gradúe, que logre alcanzar sus metas. Eso es la mayor satisfacción para uno de docente. Así es que les animo a que pues están en esta área. Espero que esta asignatura a ustedes les pueda servir muchísimo para ser los mejores docentes. Recuérdense que esta profesión realmente cambia vidas, transforma vidas. Hoy que ustedes ya están en la universidad, yo les pregunto, ¿se recuerda de algún profesor que haya sido excelente profesor? De alguien que usted dice, no, es que ese profesor o esa señorita, híjole, de verdad que, y usted la recuerda, ¿por qué? Porque marcó su vida. Y qué bueno que seamos recordados porque marcamos de manera positiva, porque también hay de forma negativa, ¿verdad? Igual si yo les pregunto, ¿usted se recuerda de algún profesor en bachillerato o en básica que fue, pues no muy buen profesor o profesora que digamos, yo sé que más de alguno de ustedes se va a recordar hasta el nombre y apellido de la fulanita de tal, ¿verdad? Del menganito. Y nos acordamos, ¿por qué? Porque han marcado nuestra vida, ya sea de manera positiva o negativa. Así que yo les invito a ustedes que como futuros profesores, quienes ejerzan esta profesión, sean recordados, se esfuercen por ser recordados como unos excelentes profesores. Que vieran que qué bonito se siente cuando le dicen, yo me acuerdo de usted y usted ve que ya esa persona está formada, usted lo vio cuando estaba chiquitito, pero que ya alcanzó sus metas y que le digo, mire, me acuerdo de sus clases, mire qué gracia. Es una satisfacción enorme el ver a los estudiantes que han logrado alcanzar sus metas. Así que, bueno, les agradezco la asistencia, sus participaciones, buenísimas, encantada de conocer a quienes no nos vimos el sábado 6, pero qué bueno que en esta sesión sí se pudieron conectar. Así que ya se fijaron que a mí me gusta pues hablar bastante, pero a la vez me gusta que ustedes participen.
y que, como les digo, aquí todo comentario es bienvenido, todos estamos aprendiendo, así que no, se vale equivocarse. Se vale cometer errores, se vale fallar. Yo recuerdo que yo no preguntaba por miedo, a que me daba pena preguntar, pero luego aprendí que si uno no pregunta, pues se queda con la duda de por vida. Así que es mejor preguntar y aquí están en toda la libertad para poder hacerlo. Así es que les invito a quienes hoy no pudieron participar, pero en la siguiente sesión sí lo puedan hacer. Así es que ha sido un gusto, chicos. Ya no quiero quitarles más tiempo. Los espero entonces en la tutoría del día sábado de 8 a 10 de la mañana. Espero que haya podido servirles esa tutoría de repaso a manera de introducción de todas las temáticas que vamos a estar viendo y espero que se hayan interesado por conocer un poquito más acerca de lo que es el diseño y la evaluación curricular. Dejo el micrófono abierto. Ok. A ustedes. Buenas noches. Estaba muy interesante la tutoría. Qué bueno, me alegra, Carly. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, chicos, me despido. No sé si ustedes también quieren dar ahí un saludito de despedida. Muchas gracias, licenciada. Estuvo bien bonita la clase. Buenas noches a todos. Qué bueno, me alegra. Gracias igual. Buenas noches. Feliz noche también. Bueno, saludos. Cuídense mucho. Que descansen.